Nuestro invitado esta tarde es el doctor Edgar Rey Cini, ilustre hijo de Pinto Magdalena, pero ya Samario por adopción, sociólogo, historiador, periodista y últimamente profesor catedrático de varias universidades de la región. Doctor Rey Cini, Santa Marta, dentro de 3 días, 72 horas, porque nos vamos a meter el 29, porque es el día que ella cumple los 498 años de haber sido erigida en tierra firme por el español Rodrigo de Bastida. Santa Marta, en este momento, pues, una ciudad pujante. Desafortunadamente no se ha dado el desarrollo integral que todos quisiéramos, pero ahí estamos. ¿Qué recuerda usted de Santa Marta, doctor Sidney? Muy buenas tardes y bienvenido a PCT La Noticia. Buenas tardes, Tony. Gracias por la invitación a PCT, una casa nuestra, entre otras cosas, hace mucho tiempo con Ramón. Hombre, Tony, lo primero que yo recuerdo de Santa Marta en la distancia era lo que escuchaba por la emisora, que era la que se oía en Pinto, realmente, Ondas del Caribe. Ondas del Caribe se oía, creo que en toda la costa. Toda la costa, sí, exacto. Sí, las otras dos emisoras no alcanzaban, pero Ondas del Caribe llegaba. Y yo me acuerdo una identificación de la emisora, Santa Marta, ciudad turística por excelencia. A mí eso me marcó toda la vida. Y era un pelado, tú te imaginas un pelado escuchando eso, la obsesión, las ganas de conocer a Santa Marta. Y eso fue para mí, me marcó todo el tiempo. Y luego la Unión Magdalena, ¿cierto? Porque de todas maneras ya a los 10, 11 años, 12, ya uno como comienza a tener un equipo de su preferencia. Y esa era la Unión. El equipo de aquí al lado no existía. Entonces, en el año 66, ya yo estaba estudiando bachillerato en Magangué, primer año. Era normal que un profesor, tal vez de apellido Peña, organizaba una excursión anualmente para traer a los estudiantes de primer año, en ese entonces, que ahora es sexto, a Santa Marta, para que conociéramos el mar. Yo me acuerdo que para mí fue, imagínate, bacanísimo, 66. Vine a Santa Marta en el 66. El mar me encantó. Grité, no tenía 15 años, y grité diciendo, esta es la ciudad que amo, donde quisiera morir, cualquier locura de esa dice. Llegamos en la noche y al día siguiente conocí la Quinta de San Pedro Alejandrino. Y luego Mamatoco. Yo, sinceramente, esa imagen que tengo de la ciudad de ese momento, esa agua cristalina, esa tranquilidad del camellón, ¿verdad? La gente caminando en la tarde. Caminamos en la tarde, nos llevaron en la tarde, después del recorrido por la ciudad, a caminar el camellón. Yo nunca olvido esa belleza. Eso me enamoró de la ciudad. Intenté vivir en el 67, pero ya en el 68 definitivamente me quedé viviendo en Santa Marta. Esos 50 años desde su llegada a Santa Marta a la actualidad, ¿qué ha pasado? Ha pasado mucho, Tony, bastante, diría yo. En primer lugar, Santa Marta era una ciudad relativamente pequeña. Creo que tenía menos habitantes que Ciénega, eso decían. Ciénega tenía muchos habitantes, porque Ciénega tenía el boom del banano, estaba acabándose el boom del banano, todavía había mucha gente de los pueblos, de todo el país, europeos que todavía estaban en Ciénaga, que después se migraron para Barranquilla y otros para Santa Marta, ¿verdad? Pero había mucha gente. Y en Santa Marta, yo dije alguna vez que en Santa Marta todos nos conocíamos y nos dábamos un beso en la mejilla. ¿Por qué? Porque todos éramos familiares. Yo la cantidad de gente rica, Vive, Díaz Granado, Zúñiga, Lacutir, Noguera, todos esos apellidos clásicos de la ciudad, los conocí en esa época, ¿verdad? Y los conocí porque realmente normalmente la gente del San Luis Beltrán, que allá estudiaban los ricos, con nosotros del Agustín Codazzi, o con los del Hugo J, con los del Liceo Celedón y los del Liceo del Caribe, ellos compartíamos espacios. Por ejemplo, un espacio que se compartía, el Festival de la Canción Estudiantil. Entonces, éramos todos amigos. Entonces, yo por eso, el conocimiento con Chico Zúñiga o con Rafael Ignacio, hace mucho tiempo. O con los Aguadis, por ejemplo, con Ahmed, que además cantaban, Ahmed, William, todos ellos. Entonces, era una hermandad de la gente de Santa Marta. Por ejemplo, en Santa Marta existía
la Sociedad Amigos del Arte, algo así se llamaba, ¿no? Es una cosa maravillosa. El Teatro Santa Marta, los estrenos de cine, pero también los conciertos que daba Andrés Linero, el gran pianista Samario, o Carol Bermúdez, también Samario, u otros cantantes, Jesús David Quintana. Es decir, la ciudad era sin duda alguna pequeña, pero tenía su actividad cultural muy importante. Y eso le hacía a uno conocer. Había una biblioteca departamental en la que yo iba a leer mucho. Y luego, pues, yo creo que ya en el 68 uno definitivamente se impregna en la ciudad. El Unión Magdalena es campeón, pues sí, el sueño. Yo desde entonces digo que ese es el año más importante de la historia de la humanidad, en 1968. Y de ahí para acá, pues por supuesto que ha cambiado mucho. Las dinámicas culturales, las dinámicas sociales, las grandes masas de desplazados que han llegado y otros migrantes que llegaron antes, eso ha transformado la ciudad. En los últimos 20 años, Santa Marta tiene dos ciudades, porque han llegado por lo menos más de 200.000 personas. Eso quiere decir que tiene una ciudad nueva. Todos esos desplazados que llegaron fruto de la violencia, que se han asentado después del problema de los venezolanos. En fin, aquí hay mucha gente que, por supuesto, ya uno no puede pensar que la ciudad es la misma. Yo me acuerdo cuando uno veía todos estos cerros de Tres Cruces, los cerros por aquí, por las Malvinas. Esos eran cerros que uno iba a cazar conejos y creo que hasta venado perseguía uno por ahí. El hecho de que hayan desaparecido situaciones que eran de la cotidianidad, ejemplo, los ferrocarriles, puertos de Colombia, sí, esa sirena de Bavaria que a las 4 ya todo el mundo sabía que ellos salían de su trabajo. Qué bonito esa época, ¿verdad? Sí, además hay una cosa que recuerdo mucho. Por ejemplo, más o menos a esta hora, el Teatro Santa Marta, matiné. Exacto. Sí, matiné a las 3 de la tarde, 3:15. La gente haciendo cola, los jóvenes. Después venían vespertina y después venía la nocturna. Tiene rotativo. Entonces uno llegaba al cine, entraba, salía, la chaza, y al lado del teatro, en el Teatro Santa Marta y en otros sitios por el mercado, habían unos sitios espectaculares que yo leí mucho, donde uno leía Chanot, Tarzán, donde uno pagaba, donde uno le tocaba pagar para leer. Tú pagabas 5 centavos de pie, porque de pronto llegabas y ya no había en la silla esa que colocaban como una silla una silla, no alcanzaba para todo, y ahí de una vez tú cogías el paquito o cuento, y ahí te ponías a leer, o la novelita del oeste de Marcial Lafuente de Estefanía, o las muchachas que iban a conseguir Corín Tellado. Es una cantidad de cosas tan cotidianas y tan... Ha cambiado la vida, Tony, por supuesto. Santa Marta hoy en día, ¿cómo la ves? Hombre, Santa Marta pudiera tener una mejor imagen, pudiera tener un mayor desarrollo económico, social, cultural, ¿verdad? Pero pienso que se encerró en una discusión desde la administración pública, en una discusión entre los de ayer y los de hoy, y quiénes somos mejores, etcétera. El hombre es uno, el hombre y su circunstancia, dice Ortega y Gasset. Uno en un momento determinado le toca vivir en un momento especial, y de pronto cambia, porque la historia cambia, la sociedad cambia, es dinámica. Entonces, si hay esa dinámica, pues aquí lo que había para hacer, que son muchas cosas, por ejemplo, el tema de no tener acueductos. Si estamos rodeados de ríos, no tener un buen acueducto, no tener agua. Yo escribí un artículo hace muchos años cuando José Orellano y Agustín estaban aquí en el periódico El Heraldo, algo así como que, oye, si seguimos así, nos va a tocar tomarnos el agua del mar y poner entonces una planta, esas que quitan la sal, ¿no? Entonces yo decía, no es posible, teniendo nosotros los ríos que bajan de la sierra, ¿cómo así que nuestra ingeniería no es capaz de hacer posible que tengamos un excelente acueducto que suministre el agua que necesitan los samarios? Doctor Rossini, doctor Rey, si usted volviera al pasado, ¿qué regresaría a Santa Marta? Varias cosas. Eso que te decía, ¿no? Puede ser una cosa aparente, ¿no? Esa apariencia entre los pobres y los ricos que nos podíamos saludar, ¿no? Y hay hasta una anécdota maravillosa, Tony.
Don Pepe Vive, que era un tipo muy importante, muy rico, ¿cierto? Hay una leyenda, no sé si será verdad, pero a mí eso me encantó. Ahí donde queda hoy el Informador vivía él, y había una ventana, y entonces él en la ventana decía que en la mañana estaba comiéndose unos guineos, desayunando, y pasó un carretillero y lo saludó. Entonces, don Pepe, y usted también se los come. O sea, estaba comiendo guineo, y eso a mí me parece, forma parte de esa cotidianidad. Igualmente añoro los carnavales. Los carnavales eran maravillosos. Las fiestas de carnaval. Yo ahora que estoy haciendo un libro sobre el carnaval, encuentro y reencuentro esos paseos que se hacían. La batalla de Maicena, por ejemplo, que era una cosa maravillosa, se hacía como 8 días antes del carnaval. Eso no existió nunca en Barranquilla, eso se lo inventaron aquí en Santa Marta. Regresaría a la fiesta del mar, donde las grandes orquestas como la Bio Caracas Boy, como inclusive llegaba la Caseta Internacional Matecaña, por decir algo de lo festivo que a mí me encanta. Igualmente me interesaría que la ciudad tuviera esa forma apacible en la que las jóvenes y los jóvenes salían a las 3, a las 4, 5, 6 de la tarde a caminar la Quinta Avenida tranquilamente. O sea, la Quinta Avenida tú la caminabas sin problema, sin esos cantidad de vendedores ambulantes. Hoy no se puede caminar la Quinta. Entonces se acabó esa tranquilidad. Eso lo añoro bastante realmente. Todos deseamos lo mejor para Santa Marta. Desafortunadamente no tenemos la varita mágica para componerla, pero a próximos 3 días de los 498 años, ¿qué desearía usted, doctor? Desearía que los samarios, todos, los nacidos y adoptados, aquellos que han llegado recientemente, porque hay un problema, Tony, con todo el perdón, la disculpa. Hay una cantidad de gente nueva que ha llegado a la ciudad que desconoce la historia de Santa Marta. No sabe qué es Santa Marta. Llegó a Santa Marta de cualquier municipio de Santander del Norte, de Antioquia, del Valle, qué sé yo, y llegó por cualquier razón. Y no encontró trabajo, no encontró, y lo que sea. Esa gente no quiere a Santa Marta. Esos solamente son personas que ya están de paso y en algún momento posiblemente se van. O si les va bien, se quedan, porque a la gente le va bien en Santa Marta. Entonces a mí me parece que todos esos que están llegando, todos los que vivimos en esta ciudad, debemos aunar esfuerzos para lograr que la ciudad sea mucho mejor. Mira, el centro de la ciudad, hubo una inversión muy grande por parte de un gobierno, y el centro de la ciudad, yo a veces lo camino y me da tristeza, cómo quedó en el año 2007, 2006, algo así, en el gobierno tal vez de Chico Zúñiga, ¿verdad? Y luego de el centro quedó, no voy a decir como una tacita, porque eso no existe, pero quedó bastante bonito, ¿verdad? Sí, y hasta la calle 12 tal vez. Y uno se preguntaría, ¿y por qué se detuvo y no avanzó hacia la calle 11, hacia la calle 10C? ¿Por qué no avanzamos a reconstruir toda esa parte hasta la séptima, hasta la avenida, etcétera? Y tú ves hoy en día la calle 10C totalmente perdida, la calle 11, por donde está el Teatro Variedades, toda esa parte está bastante en abandono. Y eso, si recuperáramos esa parte de la ciudad, tendríamos un centro histórico maravilloso donde el turista nacional y extranjero podía caminarlo sin problemas de seguridad y sin problemas de seguridad, tranquilamente comiéndose un helado, tomándose una gaseosa, tomándose una cerveza, comiéndose una empanada, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo pienso que eso podría ser, Tony. Tanto el doctor Edgar Racing como yo, Samario por adopción, en estos 498 años deseamos lo mejor para Santa Marta, y Dios quiera que en un futuro no muy lejano vuelva a esa ciudad señorial, esa ciudad que todo el mundo quiere. Sin duda, Tony, yo tengo la esperanza, fíjate, no nos hemos puesto de acuerdo para los festejos de los 500 años. Bueno, sí, señor. Y voy a decir una cosa que de pronto no le gusta a mucha gente. Lo que está haciendo la Caja de Compensación Familiar Cajamat con la tertulia Samaria, tenemos ya 6 tomos publicados y ahora en 20 días sale el tomo 7. Es lo que le está quedando a la ciudad, la historia, una relectura de la historia de Santa Marta. Y ojalá a los 500 años tengamos una ciudad
mejor presentada, más bonita, más agradable, mejor vivida, con mayor seguridad, que hayamos resuelto el problema del agua, el alcantarillado, el problema de los vendedores ambulantes, el problema de los mototaxistas, el problema de la educación, que a mí me duele tanto y que he estado en ese cargo. Sé que es difícil, pero se puede lograr mancomunadamente. Ojalá, doctor Reyes, se dé todo esto que todos queremos. Y gracias por haber aceptado la invitación y éxito. Bueno, Tony, muchas gracias a ti, muchas gracias a PST y un abrazo y éxito. Me encanta estar en este espacio y en este canal porque me parece interesante que se haya mantenido en el tiempo. Nosotros volvemos a nuestro set de noticias con la periodista Rocío Fontanilla Daza. Muy buenas tardes.